Es un libro muy especial, es un libro muy especial porque nace de un proyecto radiofónico de divulgación. Desde que comencé a conducir la segunda emisión de Hoy por Hoy, este noticiero de mediodía que tengo el gusto de llevar en W Radio, decidimos que teníamos que ofrecerle algo al público joven. Pensando específicamente, por ejemplo, en los niños cuando salen de la escuela, por ahí de las 2:40 de la tarde. Y llegamos a la conclusión de que había que rescatar el arte de la narración radiofónica, que en México tiene una tradición enorme. Somos los grandes genios de la radionovela, por ejemplo. Es una tradición que se ha perdido tristemente. Entonces empezamos a armar historias por entregas de lunes a viernes, cápsulas de 3 minutos, 3 minutos y medio, en las que invitábamos a los jóvenes a ejercer la imaginación y por otro lado también a ir desarrollando el músculo y el apetito narrativo. Y la verdad es que la sección se convirtió en un pequeño fenómeno. Muy rápidamente la gente nos hablaba para decirnos que dónde podían escuchar La Historia Perdida, constantemente es de lo más escuchado del W. Entonces, de ahí yo investigo, redacto y narro Las Historias Perdidas. Hemos hecho más de 110. De eso, de pronto nace la idea de traducir un producto radiofónico que tiene un origen en la palabra escrita, porque evidentemente pues, es una narración que primero hay que escribir, investigar y escribir, luego narrar, traducir eso a un formato editorial. Entonces lo que está aquí son una selección de las 33 historias más representativas de Historias Perdidas, y son historias pues básicamente de todo tipo, también manteniendo ese ánimo de A, divulgación, B, diversión, y C, también pues la intención de que sirvan como invitación para que los lectores al leer unas historias quieran saber más y sea nada más la punta del iceberg del ejercicio de curiosidad que es la lectura, ¿no? La verdad es que lo que tratamos de hacer es una muestra que representara lo que ha sido el universo de Historias Perdidas, ¿no? En Historias Perdidas hemos contado historias de monstruos, fantasmas, desapariciones, misterios históricos, asesinatos, crimen verdadero, extraterrestres, realmente de todo, ¿no? Es una sección que hablo de ella y sonrío porque es un ejercicio de gran diversión, ¿no? y de imaginación. En el fondo es un ejercicio infantil en el mejor sentido de ese adjetivo, ¿no? Entonces, aquí hay un poquito de todo eso, ¿no? Hay desapariciones como la tripulación del Mar y Celeste, hay misterios históricos como el cuerpo perdido de Alejandro Magno, hay grandes historias de crimen verdadero como la Dalia Negra o el crimen de Leopold y Love. Está el monstruo del lago Ness, está el hombre de la máscara de hierro. Tratamos de mantener algunas historias muy clásicas que todos conocemos, el Drácula histórico, pero también meter otras que no conocemos tanto, ¿no? Como la condesa sangrienta Elizabeth Bathory, que en el fondo pues habría hecho palidecer al propio Drácula, ¿no? Entonces, básicamente es una selección que retrata ese universo que se ha creado entre los que lo hacemos y los que lo escuchan, que es Historias Perdidas. Yo no sabía que el tipo tiene tantas repercusiones en la cultura popular, por ejemplo, ¿no? Y no sabía, ayer me enteré en una entrevista que hay una canción de Ozzy Osbourne sobre Aleister Crowley, que yo no tenía idea. Me encontré con él después de una conversación con un amigo que me platicó. Es un tipo muy loco y me hablaba de simbología, ¿no? Es un tipo muy obsesionado del poder de los símbolos y cómo literalmente una imagen puede cambiar la historia del mundo. Y entonces de pronto me puso el ejemplo de que Aleister Crowley se dice
que fue quien le recomendó a Churchill empezar a usar la B de la victoria, y que ese gesto pues cambió el ánimo del pueblo inglés. Yo dije, ¿qué hace Aleister Crowley? Y es un ejemplo perfecto de cómo una anécdota, cuando la exploras, pues descubres a un personaje fascinante, un personaje enloquecido, un personaje pues sí, con cosas, sin duda perverso en algunas cosas, pero por otro lado entrañable, ¿no? Y así lo fui descubriendo, ¿no? Desde ese pequeño hilo lo empecé a jalar y descubrí a un personaje pues fabuloso, ¿no? Fabuloso. Quizá la conspiración Patsy, ¿no? Son varias. Me gustan más las historias que están ligadas a la historia con H mayúscula, porque es de esas historias de las que se puede aprender más. Y la conspiración Patsy y la manera como las familias poderosas de Florencia trataron de tirar en un atentado fabuloso, enloquecido, improbable a la familia Medici, es una de esas historias que son fascinantes de narrar, fascinantes de explorar, y cuyas consecuencias y lecciones se siguen aplicando el día de hoy, ¿no? Quien lee y estudia un poco de la dinámica política fiorentina en aquella época, hace 700 años, 600 años, no puede más que evitar aprender mucho de la política actual, ¿no? Y eso es a mí lo que me gusta, ¿no? Que una historia así, cómo fue que Lorenzo el Magnífico sobrevivió y su venganza y por qué lo querían matar, puedes tomar eso y explorar mucho más, ¿no? La teoría esta la idea esta de tomar una historia que te abre muchas más puertas, ¿no? Entonces quizá esa, pero la verdad es que casi todas las historias que he contado me han parecido, porque yo me considero un curioso universal, me han parecido de una u otra manera pues fascinantes. Regreso a ese adjetivo que he usado ya 2 o 3 veces, pero es que para mí es un adjetivo que le queda muy bien a este ejercicio que hemos hecho, ¿no? Fíjate que me he tratado de alejar de las historias mexicanas. En todas Historias Perdidas, en 100 y tantas historias, hemos contado una historia mexicana, que es la historia de Justo Armas, la historia de cómo existe la posibilidad de que Juárez le haya perdonado la vida a Maximiliano y Maximiliano se ha ido al exilio de Centroamérica. Y lo hemos hecho sobre todo porque creo yo que México es un país muy historiado, ¿no? Es decir, todos de una u otra manera conocemos nuestras leyendas y nos encanta recrearnos en nuestras leyendas y nuestros misterios. En cambio, México es un país que se mira mucho a sí mismo y mira muy poco afuera. Entonces, cuando pensaba yo en los jóvenes, pensaba yo, bueno, ¿qué será más interesante o más urgente incluso? ¿Abrirles el mundo de La Llorona o contarles la historia de la conspiración Patsy, de muerte en los Urales, de no sé qué, y abrirles el mundo? Pues prefería abrirles el mundo. Yo te diría, sí me gustaría mucho explorar leyendas mexicanas, pero hay gente que lo ha hecho mucho más y mucho mejor que lo que va a poder hacer uno. Lo que me gustaría más bien es, si este libro tiene éxito y a la gente le gusta, quizá publicar otro tomo, porque tenemos ahí guardadas 70 más, ¿no? Que son increíbles también. Entonces, a mí me gustaría más bien seguir por este camino de publicar a lo mejor otro tomo de Historias Perdidas. Yo siempre he sido un coleccionista de libros, de este tipo de cosas. Desde chico he tenido, digamos, tengo una muy pequeña selección, bueno, no sé si tan pequeña, como de 40, 50 libros de este tipo de cosas, ¿no? De misterios, de cosas así. Entonces, más o menos yo conocía la existencia de un 80% de estas historias. Luego me fui enterando por cosas distintas de la existencia de otras, y ahora cada vez más necesito pues que gente me diga nuevas, porque pues la verdad es que
Es decir, también hay un cierto límite. Cada vez me cuesta más trabajo encontrar historias que narrar, ¿no? Pero bueno, entonces yo básicamente tenía al principio de la historia como la idea de contar pues 50 clásicas, ¿no? Y tengo esta selección de libros a la que le fui añadiendo otros libros conforme era necesario, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Magno, pues hay un par de libros que compré, una biografía de Alejandro y otra específicamente sobre este asunto del cuerpo y todo y demás. Los leí y de ahí nacen, es decir, las historias son destilados de un ejercicio de lectura y de curiosidad muy mío desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y trato de que sean lo más rigurosas posibles desde el punto de vista historiográfico y que sean lo más limpias posibles desde el punto de vista del estilo, porque también quiero que sean productos limpios estilísticamente hablando. Entonces, pues es una investigación seria, no es un libro académico, no tiene esa intención, no es un libro con citas, es un libro es un libro de divulgación, es un juguete. No fue enteramente sencillo porque las historias estaban armadas para tener una hilación en capítulos, ¿no? Entonces de pronto, por ejemplo, la historia del martes, pues retoma un poco del final de la historia del lunes, ¿no? No dice, y tal y como decíamos ayer, ¿no? Pero sí, digamos, repite un poco, porque pues el chiste es que la gente hile una a otra de lunes a viernes. Entonces tuve que quitar esa hilación, evidentemente. Tuve que cambiar algunas cosas radiofónicas hacia un lenguaje más literario, pero fue una labor, después de todo son historias breves, cada historia leída a un buen ritmo te toma 12 minutos y están pensadas así, ¿no? No son, insisto, recreaciones literarias exhaustivas de un tema específico, es nada más un repaso, un recorrido en síntesis de 33 misterios, ¿no? La verdad siento que es un libro que dejará, primero que nada, mucha diversión. Es un libro muy divertido, porque yo me divertí mucho haciéndolo, investigándolo, narrándolo en radio. Entonces es un libro muy divertido, primero que nada. Y luego es un libro que idealmente también lo imagino como, por ejemplo, un libro que abre la posibilidad de que un padre se siente con un hijo en la noche y le narre historias, ¿no? Así hacía mi padre conmigo en los trayectos rumbo a la escuela cuando yo era chico. Me contaba historias de la Biblia y a mí me dejaba siempre muy, muy picado y eso me sirvió como vínculo con él y como vínculo con el apetito de conocer más, de saber más, ¿no? Entonces, imaginar a un padre compartiendo durante 33 noches 33 historias perdidas con sus hijos me emociona profundamente. Entonces, ojalá que sea para quien lo lleve a la playa un libro muy divertido y para quien lo quiera compartir con sus hijos un libro que fomente un vínculo desde la curiosidad y desde la lectura y la narración, que es para mí, pues, desde tiempos muy remotos, una de las maneras más nobles de acercarse entre generaciones, ¿no?